el doctor César Delgado Guembes, constitucionalista, profesor de Derecho Parlamentario de la Pontificia Universidad Católica. ¿Qué tal, doctor Delgado Guembes? Buenas tardes, un gusto. Buenas tardes, Jorge. Muy bien. Bueno, se ha dado una discusión en el Congreso de la República respecto a la conformación de la comisión, de la subcomisión de acusaciones constitucionales en realidad, y la condición que deberían tener sus miembros, sus integrantes, frente a la responsabilidad que les toca al momento de decidir una situación importante en lo que se refiere, por ejemplo, a acusaciones o denuncias constitucionales a autoridades o diversas autoridades en nuestro país. Uno de ellos tiene que ver con el artículo 20 del reglamento del Congreso, precisamente. Si nos pudiera usted explicar, por favor, de qué se trata esto y cuáles son las restricciones, en todo caso, de aquellas personas que deberían integrar la subcomisión de acusaciones constitucionales. Bueno, el artículo 20 a lo que se refiere es a las prohibiciones que tienen los congresistas en su condición de representantes. Son prohibiciones que son parte del estatuto parlamentario. La prohibición particular a que nos estamos refiriendo es la que se relaciona con la posibilidad de pertenecer a algunas comisiones si es que los congresistas tienen un proceso penal. Las comisiones a las que no pueden pertenecer, es decir, están prohibidos de integrar esas comisiones, son la Comisión de Fiscalización y Contraloría, la Comisión de Ética Parlamentaria y la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Si los congresistas tienen un proceso penal abierto, no pueden integrar esas comisiones de acuerdo a lo que señala el reglamento. Entonces, y fuera de ese supuesto, también se menciona que tampoco pueden integrar las comisiones ordinarias en las que se realicen actos de fiscalización como parte de su actividad funcional. Esas son las restricciones en materia de prohibición a las que se refiere el tema. Ahora, cuando hablamos de procesos penales abiertos, exactamente a qué nos referimos, a qué se hace referencia, ¿no? Porque en algunos casos, y todo este tema se ha puesto sobre el tapete debido a lo que sucede precisamente actualmente en la subcomisión de acusaciones constitucionales, ¿no? Se tiene que debatir una acusación que involucra al presidente Pedro Castillo, y hay algunos miembros, por lo menos de Acción Popular, que ya han sido, digamos, retirados, y sus lugares han sido ya, en sus puestos han sido colocados nuevos miembros. Pero hay otro grupo de parlamentarios de otras bancadas, de Fuerza Popular, de Alianza para el Progreso, y en fin, otras más, que han señalado en algunos casos que no tienen procesos o que están archivados. ¿Cuál es la condición exactamente de un proceso penal en marcha? Los procesos penales son abiertos, son los que aún no han concluido. Pero si ya existiera algún archivamiento, eso ya no es un proceso penal abierto, es un proceso penal concluido. No se incurriría en la prohibición que se menciona en el artículo 20, inciso D, del reglamento del Congreso. Pero este tipo de prohibición hay que ponerlo dentro de contexto, Jorge, porque si recordamos los antecedentes de este inciso, el inciso señalaba que no podían pertenecer a esas comisiones quienes tuvieran un proceso penal doloso, si es que estos congresistas hubieran sido objeto de una referencia por la Corte Suprema a partir de un proceso de levantamiento de su inmunidad. Eso ya no existe. Entonces, ¿por qué? Porque se eliminó la inmunidad de proceso y arresto para los congresistas. ¿Ante qué situación nos encontramos ahora? Que como ya no tienen la inmunidad, ni cabe que la Corte Suprema pida el levantamiento para procesarlos o para arrestarlos, ahora el reglamento ha sido modificado de forma tal que basta que tengas un proceso penal, como ya no tienes la inmunidad, para que el congresista incurra en esa prohibición. Claro. Pero la referencia en qué sentido debe ser materia de alguna preocupación adicional. La referencia es que, como estamos viendo ahora, existe un interés especial
en que una de estas tres comisiones, que es la subcomisión de acusaciones constitucionales, tiene en sus manos una acusación importante contra el presidente de la República. Entonces, si tú utilizas el mecanismo de hacer denuncias por la comisión de presuntos delitos a cualquier congresista, lo que estás generando es la inhabilitación, la prohibición para que los congresistas a los que tú denuncias ya no puedan participar en el proceso en el que tú tienes algún tipo de interés. Pero hasta donde se sabe, los congresistas que tienen, digamos, procesos aparentemente, porque esto incluso tendría que ser motivo de una consulta a la Corte Suprema, tengo entendido, al Poder Judicial por parte de su comisión misma, ¿o no? Para, digamos, despejar cualquier tipo de duda. Bueno, no es a la subcomisión, porque ahora el presidente del Congreso ha señalado que, claro, va a aplicar dentro de la comisión permanente el mecanismo de sacar de la subcomisión a los congresistas que tuvieran estos procesos penales. Entonces la responsabilidad, quien la tiene, es el presidente del Congreso como en su calidad de presidente de la comisión permanente adicionalmente. Pero fijémonos que no solamente es respecto de la subcomisión de acusaciones, porque esta prohibición abarca mucho más. Entonces, si se hace esto respecto de la subcomisión de acusaciones constitucionales, también debiera hacerse exactamente lo mismo respecto de la comisión de fiscalización y de la comisión de ética parlamentaria. Sin duda. En ese caso, como digo, existe el peligro, existe el riesgo, existe la amenaza de que si hay algún congresista que quiere deshacerse de un enemigo político, lo que van a hacer es generar que se los denuncie penalmente, con lo cual tienen un proceso penal y excluyen a los denunciados, a los procesados, de las comisiones en las que deben intervenir con su voto para generar una sanción. Digamos, en todo caso, por lo menos en este particular, en el que se están viendo los casos de estos congresistas, bueno, no son denuncias recientes, ¿no? Tengo entendido que ya son procesos que llevan un tiempo. No aplica exactamente esta advertencia que usted bien señala, que podría aplicarse, como usted dice, como una especie de arma política en algún momento. Y esta restricción, esta prohibición, ¿no hace referencia, por ejemplo, a los estados de una investigación, de un proceso penal como tal? O sea, cualquiera sea el caso, por ejemplo, desde una investigación preliminar hasta un juicio como tal, ¿no podría una persona involucrada en este proceso conformar su comisión de acusaciones constitucionales o las comisiones que usted ha mencionado? Bueno, cuando en nuestro derecho se habla de un proceso penal, se está refiriendo a la etapa que por lo menos empieza con una investigación preparatoria. Por lo tanto, las investigaciones preliminares no afectarían la condición de un congresista al amparo del inciso D del artículo 20. Si tienes una investigación preliminar, eso no genera tu prohibición. La prohibición empezaría si es que tienes una investigación preparatoria, como consecuencia de la cual el juez competente ya ha abierto el proceso penal. Si no se ha abierto el proceso penal luego de la investigación preparatoria, no existe la prohibición. Claro. Ahora, el argumentar que un caso está archivado, pero sabemos, o lo poco que sabemos, es que, por ejemplo, la parte del Ministerio Público podría apelar una decisión en una sentencia, si es que esta termina siendo archivada, o la denuncia termina siendo archivada, en fin, ¿se podría considerar que ese proceso todavía está en marcha? Para que la persona no argumente, ¿saben qué? Se ha archivado mi caso y ahí quedó, pero no se da a conocer que hay una apelación por parte del Ministerio Público. ¿Esto también incluye esta situación o no? No, porque los procesos se archivan una vez que se han concluido todas las instancias. Okay. Tú no puedes archivar un proceso si es que de por medio todavía existe la posibilidad de que se utilice algún otro recurso impugnatorio, llámese una reconsideración, una apelación, un recurso de nulidad, una casación, etcétera. Solamente se archiva una vez que ya se agotaron todas las instancias. Entonces, si el congresista dice, mi proceso ya ha sido archivado, eso ya no es susceptible de que se reactive bajo ningún punto de vista. Más bien, lo que está ocurriendo nuevamente es que está en juego el principio constitucional de la presunción de inocencia. Esto es resultado de las suspicacias que genera que existan procesos penales que limitan derechos. Entonces,
estamos ante la situación de que hay una limitación de derechos que hasta cierto punto no es una limitación limpia, porque existe también el problema de que existe un proceso penal, pero también existe la presunción de inocencia, y esa presunción solamente se levanta una vez que ha sido condenada la persona. Si hay un proceso que está en curso, la persona no ha sido condenada. Si no ha sido condenada, debería poder utilizar la plenitud de sus derechos y no quedar afectado, como está haciéndolo, a través del inciso D del artículo 20 del reglamento del Congreso. Bueno, importantísimo lo que usted está diciendo en este momento, porque de un tiempo a esta parte, lamentablemente, con abrir una investigación preliminar o una investigación en proceso, ya se señalan culpabilidades a diestra y siniestra, ¿no? En ambos lados, digamos, de los bandos que muchas veces están en enfrentamiento en la política en nuestro país, lamentablemente. Doctor Delgado Guembes, ¿qué pasa si, por ejemplo, un congresista, un integrante de la subcomisión de acusaciones constitucionales o de las comisiones que usted señala tienen estas prohibiciones, prosigue con su labor dentro de ese grupo de trabajo? ¿Su voto queda deslegitimado? ¿Qué figura se presenta en esos casos? O en todo caso, todo el proceso en el que ha participado este congresista podría quedar en entredicho o nulo. Bueno, todo va a depender del impacto que genere la participación de este congresista que en violación de la prohibición se mantiene como miembro de la comisión. ¿Por qué? Porque las decisiones corporativas se toman de acuerdo a las reglas de mayoría que señala y prescriben o la Constitución o el reglamento del Congreso. Si dependiera del resultado el que haya participado dentro de la votación un congresista incurso en una prohibición y su voto fue definitivo para que se decidiera a favor o en contra de la inocencia o de la culpabilidad, existiría un vicio en el proceso y en el acto según el cual se llega a una resolución. Pero si la participación de ese congresista es relativamente indiferente porque el número de votos que se exigía para tomar la decisión ha sido superado, entonces todo lo que quedaría sería en realidad la ilegítima o la irregular participación del congresista por razones fundamentalmente reglamentarias, pero no afectaría el principio del debido proceso, en cuyo caso, si el congresista vota y su voto ha sido el decisorio, obviamente se trataría de un vicio que podría anular la decisión y hasta el proceso. Lo más saludable en todo caso sería que el presidente del Congreso hiciera la consulta del caso a las instancias correspondientes, al Poder Judicial, supongo yo, para evitar cualquier tipo de suspicacia o eventual reclamo, en fin, ¿no? O solicitud, no sé, de que se anule el proceso o se ponga, como dije, en entredicho. ¿Qué debería hacerse? Lo central es que exista una opinión oficial, y la opinión oficial no la emite directamente el afectado. Si el congresista dice, mi caso se archivó y entrega incluso documentos, eso no es suficiente para que el presidente del Congreso tenga la certeza, la seguridad de que está procediendo correctamente. Tiene que hacer la consulta efectivamente al órgano judicial competente para que se le aclare si es que existe el archivamiento o si aún continúa el proceso penal. Ahora, doctor Delgado Guembes, aprovechando su conversación con nosotros, hay otro tema también importante que tiene que ver sobre un dictamen que tiene relación con la derrama magisterial, ¿no? Se había emitido un decreto supremo por parte del gobierno que modificaba el estatuto de esta institución ligada a los maestros en el Perú, y finalmente en un pleno se rechazó la derogatoria de este decreto supremo que había sido emitido por el Ejecutivo, ¿no? Se ha puesto a debate nuevamente en la Comisión de Constitución, según lo que señala su titular, el señor Guerra García. Su consideración es un nuevo dictamen, pero algunos señalan que lo único que se ha hecho es cambiar una palabra, ¿no? El original era derogar. El que se está debatiendo, se podría debatir, tiene que ver con una suspensión. Acá, ¿qué es lo que sucede exactamente? ¿Se puede hacer esto? ¿Qué dice el reglamento del Congreso?
Bueno, lo que señala el reglamento es que los proyectos que hubieran sido rechazados en una legislatura no pueden volverse a presentar hasta la siguiente. Eso es lo que señala el reglamento. Ante lo que nos encontramos es lo siguiente. Se trata de un proyecto de ley que ha sido dictaminado por la Comisión de Educación. La Comisión de Educación elaboró un proyecto sustitutorio, fue puesto al voto y en el Pleno ese proyecto fue rechazado. Más allá de ese hecho concreto respecto de ese proyecto de ley, lo que no sabemos es si es que el dictamen, que ya no es de la Comisión de Educación, sino de la Comisión de Constitución, es sobre un proyecto similar o diferente. Si se trata de un proyecto distinto, que no pasó además a la Comisión de Educación, sino que pasó solamente a la de Constitución, no hay ninguna irregularidad, porque se trata de un proyecto que no ha sido archivado porque recién se está dictaminando, aun cuando pueda abordar materia similar. Entonces, primero hay que aclarar sobre qué proyecto es que la Comisión de Constitución ha emitido este dictamen respecto de la derrama magisterial. Muy bien. Bueno, entonces vamos a tener que estar pendientes de cómo se desarrolla la discusión en ese grupo de trabajo parlamentario, finalmente para tener mayores alcances respecto a esto. Doctor César Delgado Guembe, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muy amable. Buenas tardes, Jorge. Hasta luego. Buenas tardes. Un abrazo. Hasta luego. Son las 3:46 de la